Lorenzo conoció a Jesús desde su infancia, a los 7 años, cuando sus dedos comenzaron a danzar sobre las cuerdas de una guitarra en la iglesia presbiteriana. Los años pasaron y el eco de esa música se desvaneció. Ecos. Historias que transforman. Capítulo 2. Historias. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenido una vez más a Ecos, Historias que Transforman. Es un placer acompañarlos en esta noche en la que nos sumergimos en relatos de vida que nos inspiran y nos conectan con la fe. En este espacio, cada testimonio es un eco que resuena, recordándonos las maravillas que el Señor obra en nuestras vidas en los momentos más inesperados. Son historias de lucha, de redención y esperanza, que se graban en el corazón y perdura en el tiempo, fortaleciendo nuestra propia convicción. Sin más preámbulos, damos paso al primer relato de esta noche. Viene desde Colombia y nos llega de la voz de Lorenzo, un hombre cuya vida nos enseña el verdadero significado de la perseverancia. El testimonio se titula La piedra angular. A los 17, el joven se perdió en los caminos de la embriaguez y la disolución, pero en un campamento juvenil una voz tácita lo encontró. He aquí, hijo mío, Lorenzo, yo te escogí para un trabajo grande en mi obra en la tierra. Búscame y verás mi gloria. La promesa se desvaneció, olvidada entre la vida desordenada y un matrimonio improvisado a los 19, del que nacieron sus 2 hijas, Ana y Marta. A los 26 se hizo constructor de redes eléctricas. El dinero llegaba a raudales, pero las viejas costumbres del alcohol y fiestas regresaron con más fuerza. Tras ser compensado, invirtió en un próspero negocio de maderas. Ganaba millones de pesos a la semana y la vida era un desfile de lujos y exceso, pero el brillo se convirtió en oscuridad. Lorenzo se vio envuelto en negocios con la mafia y el peligro lo acechó de cerca. Fue en ese momento que la prosperidad se desvaneció. La camioneta se perdió, todo el dinero que tenía desapareció, todo se fue. Le quedó una vieja bicicleta y solo unos cuantos pesos en su cuenta bancaria. Los días que siguieron fueron aún más duros. Un robo le arrebató lo poco que le quedaba y Lorenzo se hundió por completo. Terminó durmiendo en las calles, cubriéndose con periódicos y cartones. Su cuerpo demacrado bajó de 92 a 38 kilos. Caminaba sin rumbo, haciendo trabajos ocasionales. Una noche, la voz que lo había llamado años atrás regresó. He aquí, hijo mío, Lorenzo, yo soy el Señor. Te han pedido para destruirte, pero no temas, yo estoy contigo. Ese día las lágrimas corrieron sin control. Un día, borracho y sin rumbo, se encontró en la calle con una amiga de la infancia. Con voz quebrada, Lorenzo le confesó: mi vida es un asco. Te necesito para que seas la luz que alumbre el resto de mi camino. La mujer lo abrazó con cuidado, le dio un beso en la mejilla y le pidió que tratara de dormir. Ella se desvaneció en la noche, dejando un rastro de esperanza. Poco después, la invitó a salir.
22 años de soledad llegaron a su fin. En un acto de fe le prometió matrimonio. La mujer dudó, recordándole su matrimonio pasado. Lorenzo, en su confusión, no supo qué responder. Decidió regresar a la fe. En un domingo, después del culto, clamó a Dios: tengo 90 días para organizar mi vida. Si no me das respuesta, no sé qué pasará. Había intentado suicidarse 2 veces. La última vez había planeado ahorcarse en su habitación, pero el Señor intervino usando a su hermano. A petición de Lorenzo, su hermano investigó su estado civil. Horas después regresó con un sobre en la mano, una sonrisa en el rostro y le dijo: no tienes registro de matrimonio en ninguna parte. Confundido pero conmovido, Lorenzo buscó a su amiga de la infancia y con una mezcla de emoción y sorpresa le dijo: nos casamos el 22 de julio a las 10 de la mañana. La mujer casi se desmaya en sus brazos. El 22 de julio a las 10 de la mañana, la promesa se cumplió. Felizmente se casaron. Cristo Jesús cambió por completo su vida. Hoy, Lorenzo y su esposa sirven juntos en un ministerio de evangelismo en el norte de Colombia. Ellos son las piedras que los edificadores desecharon y que ahora se unen a la principal piedra angular, que es Cristo Jesús. Y aunque las luchas y desafíos persisten, su felicidad es inquebrantable. La gloria sea para Dios. El testimonio de Lorenzo es una prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros, las esperanzas nunca se extinguen. Su historia nos enseña que no importa que tan lejos nos hayamos desviado o cuán profundas sean nuestras caídas, siempre hay una oportunidad para la redención. Hay historias que nos persiguen, ecos de un tiempo lejano que se niega a ser olvidados. La historia de Emilio es una de ellas. Nos transporta a los años 50 y 60 a un mundo que se preparaba para una guerra que nadie podía prever. Pero el destino, a menudo, se oculta en los detalles más triviales. Esta se titula Máquina de Escribir. En 1957, en Barranquitas, Puerto Rico, un adolescente llamado Emilio Morales, de 16 años, se encontraba en una encrucijada con su padre. El padre insistía en una clase inusual para un joven de su edad. No quiero tomar esa clase de mecanografía. Es mi último año de escuela. Mis notas son buenas. ¿Para qué necesito aprender a escribir en una máquina?, argumentó Emilio. Se quejó, pataleó, hizo todo lo que un joven haría, pero la voluntad de su padre era inquebrantable. Sin más remedio, Emilio se inscribió. Años más tarde, ya en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en Mayagüez, Emilio había casi olvidado las viejas disputas. Su vida parecía tomar un camino predecible, hasta que en 1964 el ejército de los Estados Unidos lo activó para la guerra de Vietnam. La carta que llegó por correo lo cambió todo. Después de 3 meses de entrenamiento básico en Fort Gordon, fue asignado a Fort Lewis, un centro de operaciones para enviar soldados de Vietnam. El miedo flotaba en el aire. La compañía de Emilio, la compañía C de la 4ª División, fue asignada a infantería, la primera línea de combate. Su destino, el corazón de la guerra.
Apenas una semana después, el capitán reunió a los 150 soldados de su compañía. Con una voz de mando, lanzó una pregunta que cambiaría el destino de un solo hombre. ¿Quién de ustedes sabe escribir a máquina? Mientras todos los soldados presentes permanecían en silencio, alguien desde el fondo levantó la mano y exclamó: «Yo, señor». El capitán lo miró fijamente y en un tono que no reflejaba el horror de la guerra, le ordenó salir de la fila. De ahora en adelante serás el company clerk. El resto de ustedes se prepara. Partimos para Vietnam en 2 semanas. En ese instante, a miles de kilómetros de casa, Emilio lo comprendió todo. La insistencia de su padre, su terquedad, no eran caprichos, era una oración. Era la mano de Dios obrando de manera que no podemos entender. Emilio llamó a su padre con lágrimas de gratitud. De los 150 soldados de su compañía que fueron a Vietnam, solo 90 regresaron, muchos de ellos marcados por heridas físicas y mentales. Pero Emilio fue salvado, no por la suerte, sino por una lección que su padre, con una fe inquebrantable, le había enseñado años atrás. La vida es una caja de sorpresas, y a veces la salvación viene en el sonido de las teclas de una máquina de escribir, en la insistencia de un padre y en los misteriosos caminos de la fe. El siguiente testimonio es un relato conmovedor que nos sumerge en la búsqueda de la fe y el sentido de un alma joven. Es un viaje desde la inocencia de una infancia hasta el descubrimiento de una verdad profunda que cambiaría una vida para siempre. Este se titula La Sanación. Tengo recuerdos de una infancia amorosa, de un hogar seguro y una iglesia protestante que visitábamos. Sin embargo, mi familia no era cristiana de verdad y la iglesia a la que íbamos carecía de la esencia evangélica. Algo en mi alma me decía que había una verdad más profunda. Cuando tenía unos 8 o 9 años, empecé a leer la Biblia. No recuerdo el porqué, pero una vez que lo hice, algo dentro de mí cambió para siempre. Una semilla de amor por la palabra del Señor fue plantada en mi corazón. Durante varios años creía que era creyente, simplemente porque iba a la iglesia. Pero en mi primer año de secundaria decidí unirme a un grupo de estudio bíblico. Ahí descubrí la importancia de la lectura de la Biblia. Mis maestros me ayudaron a comprender que es más que solo un libro, es la palabra de Dios. Nos desafiaron a leerla para conocer a Dios y su plan para nuestras vidas. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que el verdadero cambio ocurre cuando dejamos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón. Y precisamente porque la palabra de Dios estaba empezando a transformar mi corazón, a medida que la leía y la meditaba, fue que la verdad me golpeó. Fue en ese momento que entendí que mi alma estaba enferma y necesitaba ser sanada. El conflicto interno no se resolvía solo con asistir o con leer superficialmente. Requería un acto de rendición total. La Biblia me mostró mi condición y mi necesidad de un Salvador. Una noche, en la tranquilidad de mi habitación, me arrodillé y le pedí a Jesús que tomara las riendas de mi vida. Tenía solo 11 años. Aunque han pasado más de 50 años, aún me impacta el pasaje de Lucas que me ayudó a entender mi condición. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En ese momento, entendí que yo era ese enfermo espiritual y que necesitaba urgentemente a Jesús, el gran médico. Mi conversión no fue dramática como la de Saulo de Tarso, ni tuvo una luz cegadora. Fue más parecida a la del joven Samuel, tranquila y en silencio. Sé que Dios nos ha dado ambos tipos de conversiones para que nadie se sienta demasiado bueno para necesitar a Jesús, ni demasiado malo para ser salvo.
Y así fue como mi alma fue sanada. No tengo palabras para describir el gozo y la paz que he sentido desde ese día. Una historia que nos enseña que el camino hacia la fe no siempre es un estruendo, sino a menudo un susurro. Este testimonio nos recuerda que, sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestros conflictos, siempre hay un espacio para la paz. La verdadera sanación, como vimos, es un proceso tranquilo que nos llena de un gozo y una tranquilidad que perdura mucho después de que se apagan las luces. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Ecos, Historias que Transforman. Este programa fue escrito y producido por Samuel Rubio. La música original estuvo a cargo de Luis Salazar de Tu Música a lo Alto. En la supervisión de producción estuvo Rancé Ruiz. Y quienes le narraron, Milagros Camacho y Miguel Lozano. Gracias a todos y ya será hasta la próxima. Si el Señor ha hecho algo maravilloso en tu vida, si has sentido su presencia en un momento difícil, o si una oración fue contestada de una manera que te dejó sin palabras, queremos que tu historia se convierta en un eco de esperanza. Te invitamos a compartir tu testimonio con nosotros. Anímate y envía tu historia al siguiente correo: testimoniode20@gmail.com. Juntos haremos que tu experiencia resuene y alcance el corazón de muchas personas.